La educación en debate. Todo proyecto educativo supone un proyecto político. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿A quién enseñar? ¿Qué organización del trabajo y de la organización institucional necesitamos? Estas no son preguntas obvias. La justicia curricular supone la construcción de un currículum contrahegemónico que organice el conocimiento de otras formas, que tenga en cuenta la inclusión y la igualdad, que forme estudiantes críticos, creativos e informados en un contexto territorial. Este año en la provincia de Buenos Aires se aprobó un nuevo diseño curricular para la escuela secundaria de adultos. Este es un hito importante a casi 200 años de la ley 1420. En él hay parte de los aportes de la pedagogía latinoamericana, de la educación popular, de distintas formas de organización de los años 60, de la creación de la Dirección Nacional de Adultos, la DINEA, y de otras experiencias en otras jurisdicciones. Este diseño establece los principios de igualdad educativa, de educación para el trabajo, desde una perspectiva de género, desde el cuidado del medio ambiente y la construcción de ciudadanía. Durante este episodio vamos a estar debatiendo sobre la escuela secundaria de adultos que queremos y que necesitamos desde la mirada de los trabajadores. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de educación de debate, en este caso de la educación permanente de jóvenes y adultos, como modalidad obligatoria también para el sistema educativo provincial. Celebrar este espacio también porque desde el SUTEBA venimos poniendo en el centro a la modalidad en torno a repensarnos como protagonistas junto a nuestras comunidades de las propuestas educativas, para pensar la justicia curricular y social, pero también los encuadres democráticos que nuestra provincia de Buenos Aires han previsto como centro de todo el desarrollo de la política curricular pedagógico-didáctica, en este caso en toda la provincia de Buenos Aires. Por eso, reordenar incertidumbres y preguntas sobre la nueva propuesta curricular del nivel secundario, recuperar esos procesos colectivos de trabajo que venimos desarrollando dentro de la organización sindical, pero también recuperar nuestra tarea como parte de esa mediación curricular vigente hoy en la modalidad para reflexionar colectivamente sobre esos procesos de organización institucional, curricular y de organización de nuestro trabajo, nuestros puestos de trabajo docente actuales, tienen que ver con centrar la modalidad con un sentido para nosotros específico y central en propuestas educativas. Por esa razón, todas las iniciativas que hemos venido desarrollando, el postítulo de Educación de Jóvenes y Adultos de 2020 en el medio de la pandemia, la propuesta de los cursos de enseñar y aprender a lo largo de la vida en EDJA, categoría que también organismos internacionales nos invitan a seguir pensando, y el posicionamiento que ha establecido el SUTEBA y con colaboración y colectivamente, proceso que hemos previsto trabajar y se ha tomado desde las consultas que la provincia de Buenos Aires ha tomado para la elaboración de esta propuesta curricular justamente. Algunos conceptos claves que vamos a revisar en el marco también. Recordemos que nuestro paraguas normativo, la Ley Nacional de Educación y la Ley Provincial de Educación, la Ley Nacional define o regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender, como sabemos, y también define a la educación y al conocimiento como un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado. En este marco, sabemos que el capítulo 9 de la Ley de Educación Nacional prescriben la modalidad de educación permanente de jóvenes adultos, adultos mayores, y desde la Ley de Educación Provincial, en el capítulo 10, y desde el punto de vista político-pedagógico,
La educación de personas jóvenes adultas y adultos mayores se sustenta en algunos principios que nosotros venimos trabajando, como por ejemplo que la educación es una herramienta privilegiada para transformar la sociedad, formar sentido crítico, para construir solidaria y colectivamente una sociedad más justa, y que, importantísimo para nosotros, se reconocen y validan los saberes construidos a partir de la experiencia social, cultural y productiva de nuestros jóvenes y adultos en el territorio, porque las personas jóvenes y adultas, como sabemos también, son productoras, portadoras de conocimiento y transformadoras de la realidad del medio social. Por esa razón, las concepciones sobre saberes, conocimientos, territorios, perspectiva de derecho en esta propuesta son centrales a la hora de pensar y debatir sobre la educación que necesitamos, sobre la educación que queremos, sobre la educación democrática vigente también en los planteos de la propuesta bonaerense. Por eso, reconstruir los sentidos de las cajas curriculares y de las orientaciones vigentes en la modalidad, la organización situada de la enseñanza y la estructura curricular modular cuatrimestral están previstas en la concepción de la unidad pedagógica curricular que nosotros desarrollamos tanto en los niveles como en los programas de desempeño, las primarias de educación de adultos, el secundario de adultos y los programas inscriptos en ellos, ¿no? El fines trayectos primario y secundario, el fines deudores de materia, el secundario a distancia, el secundario con formación profesional, como niveles y programas centrales, también desde los ámbitos, ¿no? Los ámbitos de desarrollo de la educación heterogénea y amplia como es nuestra provincia de Buenos Aires, previstas en el artículo 17 de la Ley Provincial de Educación, ámbitos como rurales, continentales y de islas, ámbitos urbanos, contextos de encierro y también virtuales, son los lugares de desempeño de nuestros procesos educativos junto a nuestras comunidades. Por eso, la propuesta curricular del nivel secundario, la resolución 2993 del 2022, 3463 del 2022, propicia los ejes transversales y contextos problematizadores relacionados con aquellas problemáticas que nosotros encontramos en nuestros territorios y que también forman parte de los repertorios, como dice Santos Sousa, de las vivencias de nuestros jóvenes y adultos en las comunidades, como por ejemplo son el ambiente, las problemáticas del trabajo, las culturas, las prácticas ciudadanas y la incorporación de la educación sexual integral como novedad dentro de esta propuesta curricular, de la mano de pensar capacidades generales y específicas previstas para estos lineamientos, pensar el aprendizaje en términos de capacidades, como dice Cuyen, implica relacionar y ligar los conocimientos con prácticas sociales que se caractericen por ser socialmente productivas, políticamente emancipadoras, dice él, culturalmente inclusivas y ecológicamente sustentables. Por esa razón, los contextos problematizadores que prescribe la jurisdicción están relacionados, decíamos, y cruzadas dentro de los 12 que posibilitan el Consejo Federal de Educación. Se han previsto 6 de ellos en el marco de las identidades bonaerenses, como son el ambiente y la salud, los dilemas sobre la ciudadanía y vulneración de derechos, la diversidad sociocultural e intercultural, desarrollo territorial, producción y configuraciones del trabajo, las desigualdades en la disponibilidad del acceso y apropiación de las tecnologías como herramienta de organización social y el último contexto problematizador, prácticas emancipadoras, demandas y organización popular. Todos estos contextos problematizadores relacionados, cruzados y atravesados a partir de las asignaturas, ¿no? Con esta mirada disciplinar, pero también areal, en torno a estas problemáticas, las prácticas del lenguaje, las matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias naturales y la incorporación de la educación artística y la educación física forman parte también de esta propuesta de desarrollo para nuestras comunidades de jóvenes y adultos en la provincia de Buenos Aires. También pensar en esas prácticas ciudadanas y las inserciones laborales, decíamos, y las reasignaciones
de las lenguas adicional, como por ejemplo inglés, pero también la posibilidad de desarrollo de otras lenguas, como por ejemplo portugués, francés, y también originaria en aquellas comunidades donde se necesite. Pensar que la centralidad que hoy nos está convocando en nuestra propuesta curricular de nivel secundario está prevista desde los sujetos, ¿no? Decíamos, los sujetos que portan, si bien sabemos que portan marcas de exclusión, marcas de enseñanza, la tarea está centrada justamente en posibilitar esos horizontes de posibilidad, horizontes democráticos en torno al conocimiento universal, ¿no? Y tornar estos saberes que portan nuestros sujetos como central de nuestra propuesta educativa. Por esa razón también, las situaciones problemáticas y los proyectos de acción pensados o previstos en los núcleos conceptuales que vamos a desarrollar en las instituciones educativas, en realidad que venimos desarrollando, solo se conceptualizan o se estructuran dentro de estas categorías. Por esa razón decíamos también que las perspectivas de integración disciplinar y áreal en el marco de la normativa federal, la 254, prevén la construcción colectiva de estos núcleos conceptuales, pensando que tanto los ejes transversales que decíamos al inicio, estos 5 que conforman problemáticas comunitarias, y los contextos problematizadores son de definición jurisdiccional, y que las situaciones problemáticas, los núcleos conceptuales y los proyectos de acción están en torno a trabajar los procesos colectivos en nuestras comunidades, en nuestras escuelas. Por eso nos preguntamos, ¿no? ¿Qué necesitamos saber los profesores, los docentes, las comunidades que trabajamos con sujetos jóvenes y adultos cuyas experiencias de escolarización fueron inconclusas y muchas veces expulsivas? ¿Qué necesitamos comprender para enseñar a sujetos que estén reinventando sus formas de vida, sus economías, sus lazos sociales, incluyéndonos? ¿Qué tenemos para decir como profesores formados en los esquemas epistemológicos basados en otro tipo de racionalidad, ¿no? La racionalidad occidental, colonial, cuando nos acercamos a escenarios educativos que promueven otras epistemologías, otros conocimientos y otras relaciones que ponen en tensión el saber, poder mismo de que estamos hechos? Por eso, pensar en una propuesta situada, con sentido, prevista para desarrollar desde el año 2023, en primer año, gradual y progresiva, hasta ir conformando una propuesta ampliada para los demás años, está previsto también volver a repensar, a resituar nuestra modalidad de jóvenes adultos y adultos mayores en torno a estos derechos que aún necesitan hacer suyos miles y miles de estudiantes, jóvenes y adultos en nuestras comunidades. Decíamos también que la propuesta del abordaje integrado de la formación inicial y la formación orientada prevista en esta propuesta curricular va a estar pensada o prevista redefiniendo algunas de las nuevas orientaciones, las 7 orientaciones que se están previendo en esta propuesta y que sabemos que tenemos que replantear, ¿no? Desde la planificación de la enseñanza, esos constructos, esas ideas. Pensarnos como docentes constructores de conocimientos implica también repreguntarnos, ¿no? Si estamos dispuestos a subvertir, ¿no?, el orden disciplinar del que fuimos formados, para pensar un proyecto colectivo donde esa situación problemática, donde ese contexto problematizador tenga sentido a la hora de proponer actividades, estrategias de enseñanza relacionadas con la vida en la comunidad. Decíamos entonces que los fundamentos, los propósitos y las expectativas del nivel secundario para la educación permanente de jóvenes y adultos recupera la educación popular, la educación problematizadora y la pedagogía del territorio como novedad para centrar nuestras propuestas educativas y tomando como marco las normativas que tenemos del Consejo Federal de Educación también,
los criterios de justicia curricular, flexibilidad, apertura y participación como categorías a desarrollar e incorporar en nuestras propuestas curriculares. Por eso, compañeros, compañeras, vamos a seguir construyendo esa escuela de educación que nos enseña a pensar y no obedecer, como decía Paulo Freire, en esta apuesta fuerte, colaborativa que el sindicato viene realizando en las comunidades, para poner en marcha esta implementación con lo mejor que sabemos hacer, que es la convicción de ese derecho a la educación de todos y todas en el marco de prever qué cuestiones son las que realmente necesitamos exigir también a nuestras autoridades provinciales para poner en marcha la modalidad. Así que nos auguramos, celebramos los 50 años de la modalidad para poner en marcha una provincia con educación de calidad, con justicia social, con democratización del conocimiento de todos y para todos y todas. Y aquí estamos para seguir desarrollando propuestas desde este lugar y con este sentido democrático. Muchas gracias. ¿Cuáles son las valoraciones, las consideraciones, los aportes que podemos hacer respecto a la nueva propuesta curricular de la modalidad de secundaria de jóvenes adultos y adultos mayores y adultas? En primer lugar, reconocer que viene a dar respuesta, y en ese sentido tiene un sentido reparador, a una falta que había con la modalidad de la secundaria de jóvenes y adultos de entre 22 y 27 años en la provincia de Buenos Aires, y que toma, y esto es lo más importante, al sujeto histórico de la modalidad, las formas de aprender de los jóvenes, adultos y adultos mayores y la vinculación con el trabajo. Y en ese sentido también se reconoce la pedagogía de la educación permanente de jóvenes y adultos. Y además se realiza en un proceso de amplia consulta con inspectores, con equipos directivos, con compañeros y compañeras docentes, con estudiantes, con organizaciones, lo cual hace que tenga un proceso de democratización muy amplio. Esta nueva propuesta secundaria tiene algunas cuestiones desde lo curricular y desde lo organización institucional y desde el trabajo que es importante resaltar. En primer lugar, la propuesta curricular se estructura o está organizada en ciclos. Hay dos ciclos, un ciclo de la formación básica y un ciclo de la formación orientada. Ambos ciclos están divididos en módulos y esos módulos tienen una acreditación cuatrimestral. ¿Esto en relación a qué? En relación a una organización areal de los campos de conocimiento. Por otro lado, allí aparecen lo que serían los ejes vertebradores. Esos ejes vertebradores tienen que ver justamente con contextos problematizadores que están definidos y que son 6, que tienen que ver con ambiente y salud, conflictos en la construcción de un desarrollo sustentable, con dilemas sobre ciudadanía y vulneración de derechos de grupos sociales, diversidad sociocultural e interculturalidad, cuáles son las tensiones, las disputas y las apropiaciones, el desarrollo territorial, la producción y configuración del trabajo, la desigualdad en la disponibilidad, en el acceso y la apropiación de las tecnologías como herramientas de organización social, y finalmente las prácticas emancipadoras, demandas y organización popular. ¿Cómo se organiza arealmente esta nueva propuesta curricular? Bueno, básicamente poniendo en línea con la secundaria que hoy tenemos vigente en la provincia de Buenos Aires en las prácticas del lenguaje, la matemática, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y acá es importante que esto también es una deuda que viene a saldarse con la modalidad, que es la incorporación en la nueva currícula de la educación física y de la educación artística.
Y acá la educación artística es muy importante porque aporta a estos sujetos, jóvenes, adultos y adultos mayores, la posibilidad de transitar al menos por 3 lenguajes de los 5 artísticos. Y lo que aquí está propuesto es que esos lenguajes artísticos sean de elección de la institución, lo cual permite también este trabajo más de definición institucional, y que se garantice al menos un lenguaje distinto por año. También hay allí un cambio muy importante respecto a la lengua adicional, lo que se llamaba lengua extranjera, con la posibilidad y de acuerdo al contexto de incorporar otras lenguas, además de la tradicional del inglés, como pueden ser el portugués, el francés, pero también la posibilidad de trabajar una lengua originaria, considerando los contextos donde se encuentren estos centros educativos. Junto con la incorporación de lenguas extranjeras, es muy importante también tecnología y prácticas digitales. En todas las orientaciones está planteada con un abordaje práctico y que tiene básicamente que ver con facilitación de la apropiación de los entornos y de los recursos digitales, que va más allá de la disponibilidad, sino que tiene que ver con apropiación de esos recursos. Y esto, por supuesto, en una organización que está pensada desde esos ejes vertebradores que tienen, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ejes transversales a toda la propuesta curricular. ¿Cuáles son esos 5 ejes transversales? Ambiente, cultura, género, trabajo y prácticas ciudadanas. Es decir, que a partir de esos ejes transversales y de los contextos problematizadores se construye esta propuesta curricular. Entonces, los ciclos de la formación secundaria, decíamos que tienen una formación básica, que es común a todas las orientaciones, y una formación orientada. Y existe una tercera formación, o tercer nivel podemos llamar de formación, que tiene que ver con la vinculación para el trabajo. Y esta vinculación para el trabajo es de tipo optativa o electiva y que tiene que ver con el contexto y que abre también la posibilidad de generar otros acuerdos institucionales o interinstitucionales y con otros organismos o con otras organizaciones, porque tienen que ver justamente con esa particularidad de cada uno de los lugares. Ahora bien, tanto ese ciclo de educación básica como de educación orientada son los que se constituyen en obligatorios para ese sujeto adulto o joven de escuela secundaria y son los que van a dar la acreditación. ¿Qué significa esto? O sea, son los que van a dar la titulación. Esa titulación, que esto también es algo novedoso, puede ser parcial, acreditando determinados módulos, o puede ser terminal, que sería con la terminación de los 2 ciclos, tanto el básico como el orientado. Y de manera complementaria se podrá certificar esa formación en vinculación para el trabajo. La terminalidad va a garantizar, y esto hay que decirlo, también está enmarcado en los marcos normativos, tanto nacionales como provinciales, va a ser el que va a dar esa certificación final, el título de bachiller. Y acá es importante referenciar esto, porque se amplían las orientaciones de los bachilleres en la provincia de Buenos Aires. Pasamos así a tener bachiller en ciencias sociales, bachiller en ciencias naturales, bachiller en economía y administración, en informática, y lo que era bienes y servicios, que tenía una impronta y un fundamento en la ley federal en los 90, justamente desde la concepción misma de bienes y servicios, se abren a la posibilidad en la provincia de Buenos Aires de tener, a partir de esta nueva propuesta, 3 nuevas orientaciones: artes, turismo y agro y ambiente. Estos son 3 fuertes innovaciones que van a ampliar las posibilidades de horizonte formativo en los
adultos y jóvenes y adultas de la provincia de Buenos Aires. Tiene un impacto directo y está vinculado con la organización institucional y con la organización del trabajo. Y allí aparece algo que podemos decir que son novedades o que es novedoso. Eso novedoso tiene que ver con básicamente dos componentes. El espacio del taller integrador o llamado conformación de círculos dialógicos y por otro lado la tarea de este docente integrador de circuitos y de trayectorias educativas que está relacionado a ese taller integrador. Este taller integrador tiene como objetivo propiciar el encuentro de saberes, de prácticas y subjetividades en la formación. ¿Cómo se organiza? Se organiza a partir de ese encuentro entre equipo directivo, grupo de docentes de un mismo módulo y las y los estudiantes en la construcción y el desarrollo institucional de situaciones problemáticas, que esas situaciones problemáticas están sustentadas en lo prescriptivo, en esos núcleos problematizadores. Esas situaciones problemáticas y la construcción de esas situaciones problemáticas van a tener que ver con definir institucionalmente núcleos conceptuales y a partir de allí los distintos proyectos o posibilidades de proyectos de acción concreta. Entonces, este taller integrador es fundamental. ¿Por qué? Porque se constituye en un espacio articulador e inter o transdisciplinario, donde se profundizan no solamente los canales de comunicación entre los distintos actores del currículum, sino que da lugar a algo que nosotros venimos sosteniendo desde siempre, que es la construcción participativa y la construcción colectiva del conocimiento. Ahora bien, allí aparece como nueva configuración y nuevo puesto de trabajo, o composición, si se quiere, del puesto del trabajo, este docente integrador de circuitos de trayectorias, que en principio, ¿quién es? Es ese docente que estaba en las horas especializadas, que pasan a ser horas de trabajo con el taller integrador. Entonces, este nuevo docente, o esa nueva tarea docente, tiene que ver con buscar promover la articulación entre docentes y estudiantes, trabajando bajo la coordinación del equipo directivo, participar del relevamiento de las necesidades formativas de cada estudiante para fortalecer las trayectorias grupales y las propias de individuales, atendiendo a la diversidad de los distintos recorridos de cada uno de estos sujetos estudiantes. Por lo tanto, a nosotros nos pone en un lugar de profundizar el debate acerca de este puesto de trabajo y acerca de también poner en debate la organización institucional, porque estamos pensando en un tipo de trabajo colaborativo donde no solamente están los docentes, equipo directivo, sino también las y los estudiantes. En este sentido, este docente integrador de circuitos y trayectorias tiene una doble tarea, con una mirada integral sobre las trayectorias educativas que contempla tanto lo pedagógico como lo vincular. Y en ese sentido, cómo ambas mutuamente se entrelazan. Esta propuesta curricular en síntesis, que está sustentada en un abordaje, una definición desde un currículum por capacidades, por propósitos y por expectativas, plantea la distinción entre lo que serían capacidades generales, que son aquellas esperadas o comunes y que están definidas, que están prescriptas, y la posibilidad concreta de desarrollar esas capacidades que tienen que ver con un proyecto contextualizado. Y esto tiene como andamiaje la carga de trabajo tanto del docente
como de los estudiantes. Y allí es importante referenciar una resolución nacional, que es la 118 del año 2010 de nivel federal, que adopta, y que es la que toma esta propuesta curricular, un sistema centrado en la carga horaria total. Esa carga horaria total implica que haya horas de trabajo y horas de estudio en contacto con las o los docentes, y que se complementa con horas donde los jóvenes, las jóvenes, los adultos y las adultas desarrollan actividades fuera de la hora de clase. Esto viene también a dar respuesta, tomando la historia de algo que se viene haciendo en nuestras escuelas de adultos y en los distintos planes de terminalidad, ya sea el FINE u otros planes o programas, y que tiene que ver con pensar las diversas trayectorias y la heterogeneidad de la población de secundaria de jóvenes, adultos y adultos mayores. En ese sentido, nosotros valoramos, porque, volviendo un poco a lo que decíamos al principio, se toma la experiencia, se toma esto que viene sucediendo y también mucho de lo que nos dejó como aprendizaje, como construcción del conocimiento, el atravesamiento de la pandemia. Para que se consolide el proceso de transformación curricular de la modalidad de adulto en la provincia de Buenos Aires, es fundamental la fortaleza institucional que le va a permitir a la comunidad educativa tener una perspectiva de lo nuevo. Para eso es fundamental la capacitación y la formación específica de directivos y de equipos de conducción de la modalidad. Sostener un esquema de encuentros institucionales para poder reflexionar, evaluar el proceso de educación que viene a transformar la educación de adultos. Por otro lado, la formación permanente de las docentes y los docentes es muy necesaria. Esta formación tiene que apuntar a fortalecer la mirada modular y áreal de la nueva currícula de educación para la modalidad, y así también poder evaluar trayectorias de los docentes con relación a la implementación del nuevo proyecto educativo, en el sentido de que hay algunos docentes que van a ser reasignados a tareas fundamentales, como es el caso del CIDIP, y para eso se necesita un acompañamiento de las autoridades pedagógicas que le permita a los docentes tener una mirada mucho más fuerte de lo que significa trabajar de manera modular. Y para que esto se concrete es fundamental los recursos. Y en esto se tienen que nombrar todos los cargos que se necesiten para los servicios educativos, se tiene que acondicionar los espacios para que se pueda concretar las materias de educación física y educación artística con espacio físico y con materiales pertinentes. El estudiante debe acceder fácilmente al boleto estudiantil. Se debe llevar adelante el programa de Conectar Igualdad para facilitarle al estudiante las nuevas tecnologías que le va a permitir estudiar y consolidar su carrera y terminar la escuela secundaria. También es fundamental que haya una articulación con otros espacios, tanto sociales como culturales. Para eso, las autoridades pedagógicas deberán ser parte de esa articulación. Un Estado presente es un Estado que contempla todas las posibilidades, ya de formación como de recursos, para lograr que se consagre el nuevo proyecto educativo para la modalidad de adultos.